Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre cómo vamos a poder generar Bitcoin con muy poco dinero. Es decir, algo que siempre hemos querido, tener esas cantidades grandes de 1, 2, 3 Bitcoins, y te voy a enseñar la manera de cómo yo pude lograr, por medio de mucho trabajo, de tiempo y dedicación, poder llegar a obtener esos Bitcoin que tanto queremos. No es necesario tener capitales grandes, y obviamente pues hay muchas personas que invierten 1000, 2000, 10.000, 100.000 dólares, 1 millón de dólares, lo que sea en Bitcoin, y pues lo aguantan el precio hasta que pues sube y toman ganancias. Eso es lo que hacen los grandes inversores. Pero para las personas que pues no tienen esos recursos para poder llegar y invertir esas grandes cantidades, podemos llegar y tomar una cantidad pequeña relativa de 100 dólares, 20, 200 dólares, 500, 1000, no sé, lo que ustedes tengan, convertirlos en Bitcoin, y ya les enseñaré cómo podemos empezar a trabajarlos y empezarlos a crecer de forma constante, ¿ok? Es algo que pues relativamente conlleva bastante trabajo, pero pueden ustedes llegar a lograr grandes ganancias con esto. Entonces, para los que no se han suscrito, por favor suscríbanse, porque aquí les voy a traer mucha información. Las preguntas que necesiten hacerme, por favor me la pueden hacer por medio de mis redes sociales o en la cajita de los comentarios, y con mucho gusto les estaré ayudando en todo lo que yo pueda, ¿ok? Entonces vamos a dar paso en estos momentos a las gráficas. Vamos a mirar un poco acerca de cómo podemos incrementar esa cantidad de BTC con la cuales podemos estar generando muy buenas cantidades. Entonces nos vemos allá en las gráficas, ¿ok? Y bueno, aquí ya estamos en las gráficas de nuevo. En este momento estoy parado en el par de Bitcoin con el dólar. Aquí les estoy mostrando algo que vimos en el anterior video. Para los que no han visto el video, se los dejo aquí en la parte de arriba para que lo puedan ver. El video hablábamos de qué esperábamos para un short en BTC, y se está dando muy bien hasta el momento. Está subiendo, buscar nuestra zona de entrada y coger esa gran short, ¿ok? Entonces pero muy atentos a eso. Con relación a este análisis, podemos tener dos opciones. Una, esperar a que se dé este análisis y tomar a Bitcoin haciendo la compra de los 100 dólares, 200 dólares que les comenté anteriormente, ya en la parte de abajo. Pero eso es algo que relativamente no nos debe interesar ya mucho en estos momentos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos es a trabajar esa cantidad de Bitcoin. Sí, yo sé que si compramos aquí abajo podemos comprar mayor cantidad, sí, pero entonces tenemos que esperar varios días para comenzar nuestro trabajo. Entonces ya esa parte de ustedes mismos lo van a decidir. Van a ustedes a decir, bueno, voy a esperar a que caiga y ahí sí compro la cantidad de Bitcoins que pues me alcanzaría cuando ya estemos en estos puntos, ¿ok? Puede ser 0.05 BTCs, 0.06, no, esa parte no nos interesa. Lo que nos interesa es aprender a analizar los gráficos, y por medio de esos pocos BTCs que tenemos, esa poca cantidad de satoshis, vamos a incrementarlos y vamos a hacer crecer nuestros capitales. Ya les explicaré cómo. Cuando BTC, vamos aquí un momentico en la parte de arriba, cuando BTC, vamos a dibujar, estamos, digamos, vamos a comprar esta parte, vamos a decir que vamos a comprar 100 dólares, ¿ok? Y por decir, estos 100 dólares equivalen, un ejemplo, a 0,05 BTCs. Entonces ustedes van a decir, no, pero ¿cuándo voy a yo a llegar a una cantidad considerable para yo tener grandes ganancias que pueda ser, digamos, un BTC completo? Entonces lo que hacemos es que vamos a hacer ganancias de doble manera. En estos momentos podemos estar teniendo movimientos a la baja, pero luego podemos estar teniendo esos movimientos al alza que nos permitan tener ganancias por cantidad de generación de bitcoins, es decir, de satoshis, y ganancias por medio de la valorización de BTC, ¿ok? Entonces estaríamos ganando de doble forma, una por valorización y otra por nuestro trabajo de incrementos de satoshis. Ya les vamos a enseñar cómo vamos a incrementar esa cantidad de satoshis poco a poco, ¿listo? Y ahí ya pues ustedes van a incrementar sus capitales creciendo hasta el punto que ustedes ya puedan tener un Bitcoin, dos Bitcoins, sí, pero eso toma su tiempo. Ojo, se lo recalco mucho, toma tiempo, puede durar 1 año, 2 años, independientemente, pero va a ser un trabajo que a ustedes les va a estar generando considerablemente, y es un trabajo que realmente les puede dar excelentes ganancias, porque recuerden que en el trading nosotros no podemos esperar a convertirte en un millonario de la noche a la mañana, sino que eso tarda su tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Hacemos la compra de la cantidad de dólares que tengamos ahorrados, y que estemos dispuestos a no utilizar esos dólares durante mucho tiempo, ¿ok?
vamos a pensar de que esos 100, 200, 300 dólares, 500, 1000, lo que sea, nos vamos a olvidar de ese dinero que lo tenemos, sino que solo lo vamos a tener para trabajar. No vamos a tomar ganancias durante mucho tiempo. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, compramos BTC, sea en el exchange que sea. En este momento estoy trabajando, bueno, aquí estamos en la gráfica de Binance, pero estoy trabajando con Bybit. Cualquier exchange lo pueden hacer este tipo de trabajos. Entonces, listo. Digamos que quedamos con un capital de satoshis de 0,05 BTCs. Ahora, nos vamos a ir aquí en la parte de la derecha y vamos a buscar pares con BTC, ¿ok? Entonces, podemos decir, busquemos alguna moneda. Vamos a decir que ADA, BTC. Buscan el exchange que les favorezca, o sea, el que a ustedes más les convenga. Digamos, en este caso, podemos decir que con Binance. Ok, nos vamos allá. Y vamos a hacer los análisis pertinentes. Uy, perdón. Lo mismo que hacemos cuando operamos con dólares, lo vamos a operar de esta manera. Fíjense que aquí los valores son bastante complicados de leer porque hay una gran cantidad de ceros, pero es con relación a BTC, ¿ok? Entonces ustedes en el exchange lo que van a hacer es analizar completamente igual. Van ustedes a revisar porcentajes de subida, porcentajes de bajada y van a hacer operaciones en spot, es decir, aquí podemos ver una línea de tendencia, podemos decir que aquí podemos estar haciendo un long, esperando el precio aquí, ¿ok? Listo, ahí ya tenemos la primera operación, ponemos aquí el punto de entrada normal, o sea, no estamos haciendo nada diferente con respecto a lo que hacemos normalmente con operaciones con par en dólar, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que entramos en esta operación y generamos ganancias, ¿ok? Yo tengo una tabla por ahí que les puede interesar para que ustedes puedan empezar a manejar el riesgo, ¿ok? Lo que es las unidades de riesgo, lo que ustedes están dispuestos a perder con relación a BTC. Para los que estén, los que lo quieran utilizar, me lo pueden escribir en la cajita de comentarios, me pueden pasar su correo electrónico y yo con mucho gusto se los enviaría para que ustedes la tengan en un Excel que tengo. Solamente van a poner el punto de entrada y el stop loss, la cantidad de capital que tienen, en este caso lo que son satoshis, que puede ser 0,05 BTC, por ejemplo, y ahí ya les va a arrojar los objetivos, cuánto van a generar en cada objetivo y todo ese tipo de cosas, y cuánto estarían dispuestos a perder si en dado caso la operación se les viene a ir en contra, ¿ok? Entonces ya ustedes ya tienen como ese cálculo definido, ya ponen también el riesgo que ustedes quieren tener, que si el 1% de esos 0,05 BTCs que tienen y todo ese tipo de cosas. Suena algo enredado, pero con el tiempo ustedes se van adaptando a esto. Esto lo hacemos con el fin de ¿qué? De que nosotros día tras día vamos a estar haciendo esta serie de operaciones y vamos a estar incrementando esa cantidad de BTCs que tenemos, que en este caso, digamos, estamos hablando de que tenemos 0,5 BTCs. Digamos que salimos de esta operación, ok, salimos de esta operación ganadora, salimos con 3 unidades de riesgo, independientemente de lo que sea, ya al final de la operación no vamos a seguir con esto, vamos a seguir con 0,07 BTCs, entonces ya estamos incrementando nuestra cantidad de BTCs. Si cae el precio de Bitcoin no nos debe interesar, tenemos que tener como referencia sí el punto en el que compraron, ¿ok? ¿Por qué se los digo? Porque ustedes pueden llegar a generar, digamos un ejemplo, ya llegaron a 0,5 BTCs, pero si están por debajo del punto en que compraron, pues estaríamos en pérdidas. Entonces, ahí en ese caso, sigan trabajando esos 0,5 BTCs para que ya después no sea 0,5, sino sea 0,7, 0,8, un BTC, 2 BTCs, X, y así ustedes puedan esperar esa subida de nuevo de Bitcoin a su precio de entrada o por encima y ya generen, aparte del incremento de BTCs, esa valorización que tanto les hablo. Y también cuando ustedes estén trabajando lo de los BTCs, empiecen a trabajar el interés compuesto, que al igual como trabajamos en dólares, también lo podemos hacer en BTC. Es decir, salimos de la primera operación y ya salimos ahora, digamos, con 0,07 BTCs. Entonces, en la tabla que les enviaría a ustedes por medio del correo electrónico, también ustedes van a empezar a cambiar la cantidad de capital que ustedes tienen. Es decir, ustedes ya generaron, entonces ya no tienen 0,05, sino ahora tienen 0,07 y ahí ya la tabla les va a arrojar nuevos datos
es decir, nuevos números para meter en la tabla, y ya ustedes empiezan a generar ese grandioso interés compuesto, ¿ok? Eso les va a ayudar a acelerar el proceso de incremento de cantidad de BTCs, y van a llegar al punto en donde cuando ya, digamos, llegan a 0.1, ese proceso se empieza a acelerar de una forma muy bonita, y ya empiezan ustedes a ver números mucho más grandes, y ya entonces ustedes no se tienen que empezar a enfocar en el precio de BTC, sino que enfóquense en hacer BTCs. Ustedes son una máquina de hacer dinero, pero de forma inteligente. Entonces lo que hacemos es analizar de forma correcta los gráficos. Así es sencillo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, hacer backtesting, hacer análisis. Si ya estás dispuesto a invertir, invierte sin miedo. Dale, dispara ese gatillo y empieza a generar. Si quieres aprender bastante, ahí están todos mis videos en YouTube. Hay muchísima información. Entonces aprovechen eso al máximo, y con el fin de que ustedes puedan empezar a ser rentables haciendo BTCs. Pueden tener otro capital trabajando aquí, en el cual ustedes pueden estar diciendo, bueno, aquí estoy generando dólares y aquí estoy generando satoshis de BTC. Entonces estoy creciendo estos y aquí estoy creciendo mis dólares. Entonces ustedes están creciendo por ambos lados. No necesitan capitales exorbitantes para ustedes hacer crecer esa cantidad de satoshis. Cuando se den cuenta, un trayecto de 6 meses, un año, es más, dentro de un año prácticamente estamos teniendo otro halving de BTC. Yo tengo por ahí un video bastante antiguo de BTC en donde hablo sobre el halving. Si lo quieren escuchar, visualizar, lo pueden ver ahí en mi canal de YouTube. Se lo voy a dejar acá también en la parte de arriba para que lo puedan ver. Y ojo con eso, cuando ustedes les llegue el halving, puede ser que el precio de BTC esté mucho más caro y el precio puede dispararse hacia arriba, pero ustedes no están dentro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con un año de anticipación, como preparándonos para ese halving, para que ustedes tengan mayores ganancias. Entonces, es pensar ya en el futuro, no pensar en el ya. ¿Sí? Compré $500 en BTC ahorita y ya mañana ya quiero tener $10,000. No lo piensen así. Piensen como todo negocio, como todo emprendimiento, en donde ustedes van a empezar a crecer, y después de un tiempo se dan cuenta que el negocio se les incrementó, el negocio se volvió muy rentable, y ahí ustedes empiezan a decir, esto era lo que yo quería, voy a seguirlo haciendo, ya generé muy buenas ganancias de aquí a un año, voy a seguirlo haciendo, voy a tomar ciertas ganancias, las voy a invertir en este negocio, las voy a reinvertir, voy a hacer interés compuesto, X. Y ustedes ya toman las decisiones, pero ustedes ya ganaron una experiencia en el cual tardó bastante tiempo, pero el fruto les llegó, ¿ok? Entonces, traders, se los dejo para que lo piensen, lo mediten con su almohada y arriésguense, pero primero aprendan. Por eso tengo muchísimos videos aquí en mi canal de YouTube, tengo mis mentorías, tengo mis cursos. Pueden preguntarme, soy asequible a todos ustedes, y en cualquiera de mis redes sociales me pueden escribir y con mucho gusto les podré estar ayudando. Entonces, traders, vamos a trabajar fuertemente, vamos a mostrar esos resultados, vamos a incrementar nuestros capitales, vamos a salir adelante y vamos a aprovechar estos movimientos en los cuales el dinero está hecho, pero nosotros tenemos que aprender a conseguirlo. Entonces, traders, no olviden suscribirse, darle like a este video y compárteselo a personas que quieran también comenzar en el mundo del trading, y vamos con toda, traders. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, traders.